Sean muy bienvenidas y bienvenidos al inicio de estas clases virtuales. Las mismas se encuentran enmarcadas en las disposiciones de la Ley 7239 del 2024 de emergencia social ante la violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes y a la necesidad de los cambios en los patrones socioculturales que mantienen o propician las desigualdades entre hombres y mujeres. Esta disposición normativa tiene la finalidad de establecer estrategias en materia de prevención de la violencia contra las mujeres, en la necesidad de la toma de conciencia sobre las desigualdades que aún existen entre hombres y mujeres, sobre la discriminación, sobre lo que sería el respeto de los derechos humanos. Asimismo, la necesidad de eliminación de todas las formas de machismo y de las prácticas violentas en contra de las mujeres. Soy la abogada Shirley Aguayo y tengo a mi cargo el desarrollo del módulo 1, que hace referencia a los derechos humanos y al marco normativo tanto internacional como nacional en la materia. Es importante ponerles en conocimiento que este módulo 1 será desarrollado a través de 3 unidades. Estaríamos iniciando con la unidad número 1, que hace referencia a aquellos compromisos internacionales ratificados por el Paraguay en materia de defensa, protección y promoción de los derechos humanos de las mujeres. Lo haremos en términos generales en atención a que las siguientes unidades y en los siguientes módulos serán desarrollados en mayor detenimiento, con lo que sería un poco también el contexto en el que se han generado la evolución y los desafíos existentes a la presente fecha. Asimismo, en esa misma unidad estaremos hablando sobre los principios generales del derecho. ¿Por qué sobre los principios generales? Porque son, en este caso, serían como las bases o las medidas utilizadas también para la interpretación de los mismos y han tenido también una serie de evolución en cuanto a su concepción. Y también la necesidad de hablar de los principios generales del derecho en forma específica en lo que hace a las mujeres, porque existe una cierta especificidad también al respecto. También haremos mención sobre los fundamentos del derecho, la evolución que ha tenido en cuanto a esos fundamentos, varios criterios, varios pensamientos que se fueron dando y sobre todo aquel que ha quedado marcado a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. También la función que es ejercida de los derechos humanos dentro de las sociedades, dentro de los estados y en esa cooperación internacional. Esa evolución histórica es muy importante para que podamos situarnos en las luchas que han existido para el reconocimiento y la necesidad de que ese reconocimiento verdaderamente cumpla con uno de los principios que estaremos desarrollando, que es el de la progresividad, es decir, tener avances, ir teniendo desafíos y ir cumpliendo esos desafíos y poder tener un avance que verdaderamente hable de una protección efectiva de los derechos, de una promoción de los mismos y establecer también mecanismos de protección ante los casos de violaciones o vulneraciones de esos derechos que son derechos humanos fundamentales en ese aspecto. Dentro del desarrollo de la unidad número 2, haremos referencia a las concepciones generales de lo que sería nuestra Constitución Nacional y también un poco haciendo referencia a la diferencia que hemos tenido con otras constituciones, a lo que serían las disposiciones que hablan en específico de la figura de la igualdad, de la no discriminación, hacer mención si solamente ciertos artículos hacen referencia a la misma o existe una mayor un mayor desarrollo de los mismos a través de otras disposiciones, a través de otros articulados, ver un poco también esa figura de la no discriminación, si está contemplado explícitamente en nuestra Constitución, y también el hecho de la obligación del Estado de la protección contra la violencia. Y un aspecto también muy importante es la jerarquía de las disposiciones normativas que tenemos a nivel país. ¿Por qué es importante? ¿Por qué? Porque es también un mecanismo para encuadrar esos derechos dentro de las disposiciones, también para los efectos de las interpretaciones y para el momento de tener mecanismos de protección o garantías en cuanto a su ejercicio. Así también en la unidad número 3 estaremos desarrollando en mayor detenimiento y con un mayor análisis lo que hace referencia a aquellos tratados o convenciones internacionales que han sido ratificados y forman parte de nuestras disposiciones normativas internas y que hacen a lo que serían los derechos humanos de las mujeres y sobre todo también a aquel establecimiento de mecanismos de protección.
cuáles son los mecanismos existentes, cuáles son las vías, cuáles son los procedimientos ante casos de violación de los derechos humanos o vulneración de los derechos humanos también en específico de la mujer. Entonces, dando inicio a lo que sería la unidad número uno, vamos a hacer el inicio de la correspondiente unidad que habla sobre los derechos humanos y el marco legal, tanto internacional como nacional. Es importante partir de la base, sobre todo hablando de los derechos humanos y qué se entiende por derechos humanos. Generalmente utilizamos mucho el término, hablamos de derechos humanos, que son derechos fundamentales, que son derechos inherentes, pero no tenemos una concepción exacta de lo que sería de los mismos. Y cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de un conjunto de libertades, de derechos naturales, fundamentales, de principios que son inherentes a todas las personas. Es decir, son inherentes a mi persona como a la de ustedes en igualdad de condiciones. Es decir, no puede existir un factor discriminatorio bajo ninguna condición, ya sea de edad, de género, de sexo o lo que sería la nacionalidad, las condiciones de la persona. Es decir, es algo inherente que está muy relacionado con lo que sería la dignidad. ¿Y cuán importante es en este caso? Vamos a ver también en la parte de los fundamentos, es decir, en qué está fundamentado esos derechos, no solamente la concepción de los mismos, sino el reconocimiento y promoción por parte de los estados. Y cuando hablamos por promoción, hablamos de la necesidad de difundirlas, de darlas a conocer, de promocionarlas, de alentarlas en el sentido de una progresividad, es decir, de un mayor reconocimiento, mayor amplitud, establecer las estrategias para que sean ejercidas efectivamente, es decir, que se puedan ejercer en igualdad de condiciones, sin discriminaciones, que no existan obstáculos o que se allanen esos obstáculos que se puedan presentar. Cuando hablamos de derechos humanos decimos son inherentes, es decir, me corresponde a mí por el hecho de ser un ser humano en este caso. Hablamos de derechos en generales como el derecho a la vida, a la libertad, el derecho a la educación, el derecho al trabajo. Son derechos fundamentales, son derechos que están correlacionados a lo que sería la persona. Y cuán importante es el reconocimiento de esos derechos, y no solamente el reconocimiento, la protección, las garantías que se generan en torno a la misma. Y dentro del ámbito nacional, ¿para qué? Para que podamos tener una sociedad equitativa, una sociedad justa, una sociedad que permita verdaderamente el desarrollo integral de lo que sería de la persona. Y establece también lo que serían los criterios de los límites entre lo que es la convivencia entre todos nosotros con relación a los estados, generando obligaciones, derechos y compromisos también y generando de una u otra manera o sustentándose sobre principios como la igualdad, la justicia, la libertad y otros valores fundamentales que son consagrados. Y a nivel internacional, cuán importante también es porque genera una cooperación entre los estados, genera una seguridad jurídica internacional, genera una protección a nivel internacional de esos derechos humanos, estableciendo mecanismos que cuando a nivel interno no sean protegidos esos derechos, existan mecanismos de reclamo o existan mecanismos de garantía o supervisión del cumplimiento de aquellas obligaciones que están siendo asumidas por los estados a nivel internacional. Entonces, la importancia de los derechos humanos, a pesar de ser inherentes, son importantes de que estén reconocidos en normativas y que tengamos los mecanismos y las estrategias para hacerlo valer y en todo caso para reclamarlos incluso. Y cuando hablamos de esa serie de derechos humanos, vamos a hablar en términos generales de lo que sería la concepción de ciertos compromisos a nivel internacional asumidos por nuestro país, tanto para la materia del respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos. Y una de las primeras que vamos a hacer la mención sería la CEDAW. ¿Qué es la CEDAW? La CEDAW es la Convención sobre Eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer. ¿Cuán amplio es el nombre? O sea, es la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Se puede decir que incluso la CEDAW es considerada como la Carta Magna de los derechos humanos de las mujeres. Ya fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 79,
nosotros la hemos ratificado a través de una ley que es la 1215 en este caso del año 86 también, y forma parte de nuestras disposiciones, y es una de las convenciones internacionales más ratificadas a nivel mundial. Pero también tiene una característica que es la que ha tenido también muchas reservas por parte de los estados que la han ratificado. En términos de conocer un poco lo que es la CEDAW, es muy importante porque aboga sobre dos aspectos fundamentales. Uno de ellos es la de promover la igualdad de género. Y esa igualdad de género habla sobre el derecho que se tiene de ejercer esos derechos en igualdad de condiciones, tener las mismas oportunidades, tener los mismos tratos, claro, siempre correlacionado a ciertas necesidades específicas o ciertas situaciones específicas que se puedan ver. Y el otro aspecto fundamental también del mismo es la de buscar la erradicación de todas las formas de discriminación que se puedan generar. O sea, abarca dos aspectos sumamente importantes en este aspecto, estableciendo derechos o áreas de derecho que hacen referencia a la mujer. Y aquí partimos también de un punto de vital importancia, que es que la Convención sobre la Eliminación de toda la forma de discriminación trae una definición de exactamente qué es la discriminación y cuán importante es, porque es el punto base, es decir, es comprender la amplitud. ¿Qué es la discriminación? ¿Cómo se da? Y establece que la misma se puede dar en tres aspectos: cuando existe una distinción, exclusión o una restricción que es generada y específicamente establece la normativa en materia de sexo, y que de una u otra manera anula, menoscaba lo que sería el ejercicio, uso o goce de los derechos. Y en las diferentes áreas que se pueden dar de la vida, ámbitos económicos, políticos, sociales, culturales, y que verdaderamente afecta. ¿Y por qué decimos que verdaderamente afecta? Porque una persona no puede desarrollarse íntegramente si no tiene, en este caso, la igualdad de esos derechos o ese ejercicio pleno, o si ese derecho está coartado, limitado o se le excluye en ciertas cosas. Entonces, el desarrollo integral de esa persona no puede ser ejercido, y eso obviamente impacta en la sociedad, impacta en el Estado. ¿Por qué? Porque no tenemos una sociedad justa, una sociedad equilibrada, una sociedad equitativa en ese aspecto. Entonces, ¿cuán importante fue en este caso el hecho de haber aprobado la Asamblea General de las Naciones Unidas esa convención, estableciendo lo que serían, estableciendo específicamente el término en sí, la concepción, la amplitud de lo que implica la discriminación, y estableciendo las obligaciones que tiene el Estado y que asume al momento de ratificarlas también, como por ejemplo la obligación de eliminar todo tipo de discriminación. Y cuando hablamos de todo tipo de discriminación, hablamos en lo que sería en materia de leyes, en materia de políticas públicas, en lo que serían las prácticas, porque un punto muy importante también de la CEDAW es que reconoce a lo que sería la costumbre o los patrones socioculturales que de una u otra manera son los que mantienen o propician esas desigualdades o esas discriminaciones que se pueden dar contra la mujer. También otra de las obligaciones es la de garantizarle a la mujer lo que sería la oportunidad de acceso, o las oportunidades o el acceso a diferentes oportunidades en diferentes aspectos de lo que sería de su vida, y también de que la misma pueda participar activamente en lo que sería tanto el ámbito público como el ámbito privado. Y reconoce áreas específicas que ciertamente estaremos desarrollando en mayor detenimiento. En este caso sería la unidad número 3, pero también en otros módulos van a ser tocados de diferentes aspectos, o con una visión un poco más enfocada a un aspecto en específico que con relación a otro. Habla de áreas claves como sería la educación, el empleo. El tener acceso a la educación es de vital importancia, a la salud, a la participación política, a la vida pública, a la toma de decisiones. Entonces, ¿cuán importante es? Entonces, estaremos desarrollando seguidamente también en los siguientes videos otros compromisos internacionales que han sido vitales también para la promoción de los derechos de las mujeres y para la protección de los mismos. Muchas gracias.